Escuchan ya, tenemos 30 personas. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre el reinicio a las actividades, el retorno a las actividades que, como bien habrán escuchado ya todos, no estamos buscando retornar a la normalidad, sino construir y retornar a una nueva normalidad. Si bien sí, reiniciar las actividades económicas, reiniciar las actividades de oficina, de la industria en muchos casos, lo que estamos buscando es que este regreso a las actividades también nos haya dejado lecciones aprendidas y una nueva normalidad construida con base en estas lecciones aprendidas que tuvimos. Y de esto vamos a estar platicando sobre cómo regresar a esta normalidad y cómo construir esta nueva normalidad durante este webinar el día de hoy que estamos organizando NICE Sistemas de Gestión, Gobernanza Estratégica en Valores y Protección Integral Profesional, que de alguna manera desde distintos ángulos, GEB desde la parte legal, regulatoria, de cumplimiento, nos hablará de cómo podemos considerar y cuáles son los elementos que debemos considerar para este retorno a las actividades. Protección Integral Profesional nos platicará también sobre cuáles son las características más técnicas de cómo aplicar algunos elementos para los procedimientos de limpieza, para los cuidados y las acciones que debemos tomar. Y nosotros en NICE Sistemas de Gestión les platicaremos sobre la evaluación de estos protocolos y cómo llevar hacia un sello que nos permita tener confianza en nuestros visitantes. Entonces, vamos a iniciar en una primera instancia. Me gustaría ceder la palabra a Lidia de GEB, que nos va a platicar sobre cómo es que tenemos hoy un contexto en materia de lo que estamos sufriendo por esta pandemia, de cuál es la problemática actual, de hacia dónde nos movemos, de dónde venimos y cuáles serían las primeras consideraciones que debemos tener. Entonces, Lidia, si me escuchas, adelante, por favor. Y si Gracias. quieres, yo te voy ayudando a cambiar la presentación, me dices adelante y le damos adelante. Déjenme hacer nada más, perdóname Lidia, un momento, un comentario rápido. Para los participantes que están con nosotros en el webinar, tenemos en el menú de la plataforma que estamos usando una sección que dice preguntas y respuestas o Q&A. Si alguien tiene una pregunta, les pediría usar esta sección de preguntas y respuestas, anotarla ahí escribiendo, para que nosotros podamos irlas leyendo y con base en ello darle seguimiento a todas sus preguntas. Hay una sección de chat que podemos usar para algunos temas más generales. Por ahí veo que ya varios nos saludan y muchas gracias a todos por acompañarnos. Entonces les pediría usar esta función de preguntas y respuestas en donde ya veo que alguien acaba de escribir. Bien, pues muchas gracias y Lidia, por favor. Gracias, Pablo. Buen día a todos los asistentes virtuales. Agradecemos a NICE la invitación a participar en este webinar. El doctor Francisco Navarro nos dará un contexto médico de la importancia de contar con protocolos efectivos y acordes a nuestra operación, más allá del cumplimiento ante la autoridad. Su relevancia radica en el riesgo que debemos atender. Hoy es el contagio y propagación en nuestras organizaciones del COVID que pongan en riesgo nuestra operación vital. Adelante, Pablo, por favor. Bueno, visualizamos 6 importantes retos que nuestra empresa deberá sortear. Una parte de la sociedad no conoce qué es, pero sobre todo cómo se propaga el COVID. Debemos estar conscientes que las 32 entidades federativas emitirán reglas, lo que se suma a los lineamientos de la federación. Ello implicará un monitoreo puntual. Hablábamos de estas 33 reglas. El reto de dar seguimiento a los semáforos que pueden cambiar de momento a momento e implicar la modificación de medidas que las organizaciones deben tomar. La capacitación tiene una gran relevancia. Aquí no solo se trata de cumplir compromisos legales que como organización tenemos. Esta importante herramienta asegurará que los protocolos sean efectivamente aplicados.
La resistencia a los procesos de transformación serán otro reto. Los cambios en la forma en que nuestro capital humano desempeña actividades asignadas quizá vuelva complejo hacerlos transitar a la nueva normalidad, cambiar hábitos, acompañarlos en la resiliencia. Y finalmente, la ponderación de la empresa entre cuánto invierto en seguridad sanitaria, cómo aseguro mi operación y cuidar la reputación de mi fuente de trabajo. Pablo, me parece que el doctor Navarro va a tardar un par de minutos todavía en incorporarse. ¿Te parece que sigamos en la presentación? Sí, claro. Gracias. El 14 y 15 de mayo, la Secretaría de Salud emitió acuerdos en los que se establecía la estrategia de reapertura, señalando que la fase de preparación será del 18 al 31 de mayo, en donde se elaborarán protocolos sanitarios, se capacitará, se realizarán readecuación de espacios y procesos productivos, se implementarán filtros de ingreso, sanitización e higiene y otras que determine la autoridad o pudiera determinar, no perdamos de vista esto. Tocábamos el reto de los 33 lineamientos de la autoridad, el federal y 32 locales, circunstancia que provoca que existan empresas que no tienen claro la forma en que deberán aplicar las medidas y requisitos señalados por la autoridad. En algunos casos tienen duda de si son o no esenciales. A modo de ejemplo, en el siguiente cuadro veremos la estrategia emitida por el gobierno federal y la señalada por la Ciudad de México el pasado 20 de mayo. Ambas utilizan el sistema de semaforización. La primera distinción que se hace a nivel federal es si se trata de actividades esenciales o no esenciales. De ahí partimos. Mientras para la federación, por ejemplo, los hoteles y restaurantes son esenciales, para la Ciudad de México, estos abrirán en semáforo naranja a una capacidad del 30%, pese a que en lo federal se consideran esenciales. La otra diferenciación que realiza la autoridad es por tamaño de empresa, micro y pequeña, mediana y grande. En la columna que ven a su lado izquierdo, hemos colocado las cuestiones a monitorear y las acciones que deberán contenerse en nuestro plan de trabajo de reapertura, en el que se indicarán los protocolos para cada una de ellas. En el ámbito federal, se establece que la semaforización se dará a partir del reporte de contagio en los municipios. El próximo 1 de junio, reanudarán actividades aquellos que tengan 28 días sin contagio y que además tengan colindancia con municipios que tampoco reporten contagios, cuya actualización es semanal. Esto ya es un reto. ¿A qué me refiero? Nuestra empresa podría estar iniciando operaciones en esos municipios, pero debemos estar conscientes de que en algunos de ellos aún no hay presencia del COVID, es decir, no ha llegado. Por lo que en caso de que esto ocurra, un primer contagio, deberemos aplicar las medidas sanitarias. Como mencionamos, ahora hacemos referencia a la Ciudad de México. La semaforización la semaforización en este caso es por capacidad hospitalaria y su actualización es diaria. En el ámbito federal, visualizamos que se deberá contar con un protocolo de seguridad sanitaria. Mientras tanto, en la Ciudad de México nos pide un protocolo que atienda la actividad económica. Cuando atendemos a las medidas que se deberá contener en nuestro plan de reanudación de actividades, y esto solo a nivel federal, encontramos que la distinción es por el tamaño de la empresa. Por ejemplo, en el rubro de medidas de ingeniería, modificaciones físicas como accesos con separaciones o la distancia entre estaciones de trabajo, en general pide medidas sanitarias en los accesos como jergas saturadas, pero para el caso de las medianas y grandes, estas deberán adquirir sensores de temperatura a distancia. Es decir, para atender un mismo riesgo imponen medidas distintas por el tamaño de empresa. Por lo que hace a las medidas administrativas, adecuación en procesos o actividades organizacionales, trata de forma distinta nuevamente a las medianas y grandes, estableciendo que deberán incluir en sus códigos de ética acciones de no discriminación a personas con COVID o que tengan familiares contagiados. Un potencial riesgo de discriminación se dará en todos los tamaños de empresa. La duda está, ¿y la población vulnerable? La discriminación afecta el ambiente laboral y el rendimiento del capital humano debe verse de manera integral. Otro ejemplo de distinción es las características especiales que se requieren en las medianas y grandes en los equipos de protección ocular.
solicitando que también tengan protección superior y lateral, amplia visibilidad y además que sean antiempañantes. En promoción de la salud, a todas se les requiere tener un instrumento para que su personal pueda identificar síntomas y contactos de trabajo, que cuente con los conocimientos para reconocer haber estado en riesgo de contagio. A las empresas medianas y grandes se les requiere la realización de exámenes periódicos o la facilidad para acudir a solicitar atención médica. Capacitación para prevenir y evitar cadenas de contagio es obligación para todas las empresas, mientras que para las micro y pequeñas considera programas de capacitación presencial, para las medianas y grandes abre la posibilidad de que sean remotas. Y además les impone la obligación de difundir información sobre hábitos saludables, estilo de vida, familia, apoyo para el control de enfermedades crónico-degenerativas para evitar complicaciones por COVID. Finalmente encontramos la planeación y gestión. Lo común para todas es contar con un protocolo que deberá ser probado por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la plataforma que más adelante les señalaremos, y a las grandes empresas se les requerirá que en su plan de continuidad de negocio tengan considerado el riesgo de contingencia sanitaria. Como hemos visto, la reapertura es una cuestión vital que debe ser tratada con todo cuidado. De las decisiones que se tomen durante este proceso para reiniciar actividades, dependerá el éxito de la reapertura. Insistimos, más allá de cumplir con la autoridad misma que impone los mínimos, está prevenir y disminuir los riesgos de contagio, así como su propagación en nuestro capital humano y su familia. Siguiente, por favor, Pablo. Metodológicamente, los protocolos de seguridad sanitaria deberán contener los elementos que se indican en el siguiente cuadro. Atender cada uno de los rubros basado en las necesidades de nuestra organización, desde temas operativos, capital humano y métodos de sanitización e higiene, coadyuvarán en una exitosa reapertura. Estos rubros que vemos aquí son los utilizados de una manera tropicalizada por la autoridad en los lineamientos emitidos, en donde se establecen medidas genéricas. Para la elaboración de protocolos se deben definir primeramente dos cuestiones. ¿A qué área de mi organización estará enfocado el protocolo? ¿Cuáles son los riesgos que pretendo prevenir o minimizar en incidencia? Todos los elementos que visualizamos en este gráfico están concatenados, son parte de un circuito. Su efectividad y toma de decisiones acertadas dependerá de este primer paso. No me detendré mucho en este esquema. Pablo nos indicará la relevancia de que todos y cada uno de los elementos están contenidos en nuestro protocolo para asegurar, primero, el cumplimiento con la autoridad y dos, y más importante, que atenderá los riesgos que podrían paralizar nuestra operación. Y el por qué someter a un proceso de evaluación nuestro protocolo ayudará a corroborar que se cumplen estos importantes objetivos. Siguiente, por favor. De acuerdo a los lineamientos emitidos por la autoridad, el proceso para la elaboración de un protocolo adecuado deberá seguir esta cadena de pasos. Iniciamos con una fase de planeación de la que precisaré detalles más adelante, en la que se elaborará un plan de trabajo para la reapertura que requerirá de pasos específicos para su elaboración. Los puntos generales se encuentran del número 2 al 6, es decir, estos rubros deben estar contenidos en nuestro plan de trabajo con todos los protocolos de actuación específica para cada área y para cada riesgo. Por medidas de promoción de la salud se debe entender la información general, higiene de manos, práctica de etiqueta respiratoria, no tocarse las manos, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos, limpiar y desinfectar superficies y áreas de trabajo. También debemos considerar qué productos vamos a utilizar para la sanitización, cómo los debemos usar, quiénes se encargarán de aplicarlos, cómo entrenaremos al personal, la periodicidad con la que deberán hacerlo y, bueno, mantener la sana distancia de cuando menos 1,5 metros de distancia entre estación y estación de trabajo o entre personas. Las medidas de protección a la salud son la sana distancia. Nuevamente aquí lo que se evita o lo que se busca evitar es el hacinamiento y por eso también se pueden implementar los horarios escalonados, el control de ingreso y egreso, ¿no? Separación, control de temperatura, tapetes desinfectantes, entradas exclusivas para el personal, prevenir contagios,
Es decir, se va a dotar en los espacios comunes dispensadores de soluciones de higiene, lavamanos, alcohol, equipo de protección, la limpieza, el control de visitas y, bueno, el equipo de protección, que son los cubrebocas, lentes, guantes. La información y capacitación, en la parte de información deberemos colocar infografías en lugares visibles. También debemos a nuestro personal mantenerlo informado sobre los planes de retorno, proporcionarle números de emergencia y el tema de la no discriminación. Tenemos que capacitarlo sobre las medidas de protección y promoción de la salud, así como las específicas a cada organización, entrenarlos para asumir roles distintos o funciones distintas. Tengamos en cuenta que podría ocurrir un contagio y la persona que esté alrededor de esa persona contagiada deberá también tomar medidas para prevención de brotes. Medidas temporales que se asumirán en la empresa. Esto es importante concientizar al personal que habrá medidas que solamente serán por una temporalidad. Ejemplo, los horarios escalonados, las medidas de protección para población vulnerable, el teletrabajo. Habrá algunas que se quedarán. La asesoría y acompañamiento se refiere a la supervisión de las medidas que se estén implementando. Es garantizar la aplicación y vigencia de todas las medidas, documentar su cumplimiento y supervisión, seguimiento de personas aisladas en pleno cumplimiento de protección de datos personales, muy importante, ajustar las que sean necesarias para atender las medidas establecidas por la autoridad. No olvidemos el sistema de semaforización y además la autoridad podría adoptar nuevas medidas. Una vez elaborado nuestro protocolo, debemos registrarlo para que en su caso sea aprobado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se planea que sea esta aprobación en 72 horas. Es importante considerar que se debe enviar evidencia de todas y cada una de las medidas que en forma de checklist ha señalado la autoridad en los lineamientos. Esto es muy importante. Si no llevamos evidencia, no nos van a aprobar nuestro protocolo. Además, las evidencias nos van a servir para una futura inspección en los sitios de trabajo. En la pantalla pueden ver la liga en donde podrán realizar este registro remoto. Adelante, Pablo. Lidia, antes de continuar, me gustaría tomar una pregunta que creo que va muy bien en este contexto antes de seguir avanzando. Sí. Te la leo que nos hacen en la sección de preguntas y respuestas. Dice, en el semáforo del gobierno aparecen en naranja las pymes con una limitante operativa de 30 personas y las actividades de otras empresas de manera específica en amarillo. ¿Qué sucede si la empresa es una pyme y operativamente puede hacerlo con 30 personas, pero aparece en la lista de actividades amarillas? ¿A cuál de los dos criterios debe apegarse? Y si se puede pedir de alguna manera algún principio de igualdad de oportunidades para operar en los mismos criterios. Es que justo aquí es donde nos encontramos que debemos analizar con todo cuidado los semáforos, los lineamientos de la autoridad. ¿Por qué? Porque las inspecciones no solamente vienen del Seguro Social, también el gobierno local podrá hacer verificaciones, ¿no? Entonces te arriesgas a que te favorece el lineamiento federal, pero el local no. Y si tú aplicas, pues el federal, llegará la autoridad local a hacer una verificación y muy probablemente proceda a la clausura. Aparte, los lineamientos federales dicen, si yo encuentro incumplimiento, te clausuro. Entonces, si cada una de las empresas deberán ver con sumo cuidado, primero, si están en el listado de esenciales, no esenciales, cuáles son las medidas en la región que esté. Hay ocasiones en que hasta el propio municipio establece medidas. Entonces, el monitoreo, como vemos, va a ser complejo y muy amplio, ¿no? Tenemos que hacer una vigilancia en algunas ocasiones, como en la Ciudad de México, que la actualización es día a día, en otras semanal, ¿no? Pero sí el seguimiento puntual y ver caso por caso. Por eso decimos que es un tema muy sensible, el monitoreo y seguimiento de los lineamientos. Bien, entonces, de alguna manera la recomendación sería hacer una evaluación caso por caso para hacer una ponderación de estos, de alguna manera, criterios que puede aplicar uno o el otro
y tendríamos que evaluarlo según las condiciones de cada empresa. Así es, efectivamente, por eso lo pusimos en nuestro mapa de retos, justo por eso. Bien. Voy a pasar a la siguiente ahora sí. Gracias, Pablo. Regresando a la fase de planeación, se establece que debemos constituir un comité para la reapertura de actividades. Este será conformado por el patrón, un representante de los trabajadores y, en su caso, el sindicato. Dependiendo del tamaño de la organización, quizás sea necesario la creación de subgrupos que conozcan las áreas y operaciones en las que implementaremos nuestro plan de trabajo y protocolos. Se deberá contar con la evidencia de su instalación y sesiones, es decir, elaborar actas, así como documentar sus actividades, estableciendo un plan de trabajo y toma de decisiones, y se deberá acompañar, además de un cronograma. Se debe realizar un diagnóstico situacional para identificar los ajustes físicos y administrativos que deberán realizarse en nuestra empresa como basamento para el diseño del plan de trabajo de reapertura, y del que nos hablará Raúl desde el punto de vista de la sanitización. Finalmente, elaborar ese plan de trabajo que, entre otras cosas, contendrá nuestros protocolos de seguridad sanitaria. Ahora me gustaría cederle la palabra a Raúl Álvarez, nuestro experto en sanitización y protocolos de limpieza, quien nos ayudará a identificar los retos que encontraremos al realizar nuestro diagnóstico situacional. Adelante, Pablo, por favor. Adelante, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nos enfrentamos, gracias por su tiempo, nuevamente a todos. Nos enfrentamos a retos y, como bien lo dice Lidia, a un cambio en la cuestión laboral, empresarial, que se va a venir en tiempos futuros, ¿no? Y esta nueva normalidad, como la llaman, va a tomar tiempo, va a tomar conciencia y una gran labor de todo el equipo, ¿no? El riesgo es compartido en cuanto a la enfermedad, es una enfermedad y es real, ¿no? Muchos ya habrán vivido casos cercanos o no cercanos. Entonces, esto de la sanitización se tiene que tomar con mucho cuidado y con mucha seriedad, ¿no? Por ahí han aparecido empresas que ahora realmente, y hay que distinguir bien una limpieza de una sanitización, ¿no? Una limpieza pues es meramente visual y una sanitización llega a tener una eliminación de patógenos, y más en estos tiempos que estamos viviendo, que pues, el SARS-CoV-2 es una enfermedad altamente contagiosa y que perdura mucho tiempo en superficies, ¿no? Por ejemplo, les comento el caso, la norma para hospitales habla de acero inoxidable. En el acero inoxidable ahorita está persistiendo el SARS-CoV-2 por más de 72 horas, ¿no? Hay que tomar medidas inmediatas y apegarnos, como bien se está haciendo, y es lo que estamos viviendo conforme al gobierno, pero hay que hacerlo de manera consciente y de manera profesional, lo cual lleve un beneficio para todos, ¿no? Porque si bien están sugiriendo una serie de medidas, como por ejemplo los tapetes sanitizantes, ¿no? Por medio de jergas saturadas, la jerga es un medio de transmisión, ya que libera muchas partículas. Está bien que lo sugieran, y las concentraciones de al menos del 5% de productos registrados, ¿no? Ante la EPA o solución de hipoclorito de sodio. Hay que ver qué tipo de personas son las que están aplicando este tipo de cuestiones, ¿no? Muchas veces nosotros nos hemos enfrentado a estos retos porque la gente de limpieza, pues desafortunadamente no tiene estudios necesarios ni siquiera para llegar a leer. Ubican el cloro porque lo han usado toda la vida y saben cuál es, pero hablándoles de una dilución de diferentes tipos de productos, pues esto se puede complicar, ¿no? Entonces, sugerimos hacer las cosas profesionalmente y tomar en cuenta las empresas que se dedican a esto, ver realmente que se dediquen a esto y qué experiencia tienen, ¿no? Nuestra empresa, por ejemplo, lleva 58 años en el medio hospitalario y creamos el servicio de control de enfermedades intrahospitalarias, que es justamente esto que está pasando, ¿no? Nosotros atendimos la pandemia del H1N1 cuando fue en el 2009 y 2010.
A partir de ahí creamos procedimientos, desarrollamos tecnologías y nuevos productos para la industria hospitalaria y de ahí migramos a diferentes ámbitos, ¿no? Ya más comerciales, industria alimenticia, procesación de alimentos, cadenas de autoservicio y otros medios, ¿no? Nosotros vivimos esta pandemia que nos dio una experiencia muy amplia de cómo atacar la sanitización y un poco se viene repitiendo, ¿no? Casi 10 años después, pero a diferencia de que es el mundo completo el que requiere de todo esto, ¿no? Por eso la falta de recursos y de todo lo que se requiere, ¿no? Como es el equipo de protección. Hablamos nosotros de tecnologías porque nos enfrentamos a los retos como el que hay ahora de las superficies de alto contacto, ¿no? Nosotros no podemos tener a alguien limpiando una manija cada vez que la toca personal de limpieza o personal de la empresa que puede estar contaminado, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que pues nuestro país no nada más está padeciendo COVID, ahorita también tenemos H1N1, es la época, y también hay un brote de sarampión en México, ¿no? Entonces, son 3 factores críticos los que hay que tomar en cuenta. Las superficies es algo muy importante porque son algo que estamos tocando constantemente y como les decía, no se puede tener a alguien limpiando. Nosotros recurrimos a tecnologías nuevas, nanotecnologías que son recubrimientos bacteriostáticos o biostáticos para que eviten la creación exponencial de las bacterias, ¿no? Tenemos otras tecnologías que son a través del aire, que son continuas, que están liberando plasma de oxidación avanzado. Si ustedes han visto a contraluz cuando refleja el sol, partículas volando, esas partículas son las que llevan virus y bacterias a otros lugares y es lo que hace lo que llamamos contaminación cruzada, ¿no? Esto lo provoca el humano y pues como ustedes saben, una bacteria o un virus no se va a esperar a cada 8 horas o 6 horas que tengan su programa de limpieza o de sanitización, ¿no? Nosotros por eso tenemos procedimientos y tecnologías que son continuas, protegiendo aire y superficies, ¿no? Nuestros clientes van desde hospitales, sistemas de salud completos y otras industrias manufactureras y demás, ¿no? Nos hemos enfrentado a todos estos retos de que está imponiendo el gobierno, como bien les decía, creo que hay que cumplirlo de manera consciente y profesional, ¿no? Ya que el beneficio es para la empresa y este riesgo lo compartimos todos como empresas, ¿no? Pablo. Raúl, me gustaría aquí hacerte un par de preguntas. Claro. Nos preguntan en el chat, bueno, en la sección de preguntas y respuestas, ¿qué pasará con los salones de clase y lugares como estos? ¿Cuál sería la recomendación o el protocolo especial para este tipo de espacios? Claro, mira, si bien no lo tiene especificado la autoridad, pero nosotros lo recomendaríamos hacer a la entrada, ¿no? 1 hora por lo menos antes de que entrara los niños a la escuela, hacer la limpieza y el uso de caretas. Esto es la protección personal, ¿no? Que tenemos ahí un paso antes de la sanitización. Yo considero que se debería de manejar prácticamente como la empresa, llegar, lavar manos, ¿no? Llegar con sus caretas los niños, porque hay estudios y lo están viendo ahorita, lo están viviendo otros países. Para un niño es muy difícil mantener un cubrebocas, ¿no? Entonces la opción de caretas que cubren ojos, boca y nariz es una solución viable, ¿no? Posteriormente, a la salida de la escuela, lograr otra sanitización, ¿no? Y aquí hay que tomar muchos puntos en cuenta porque están termonebulizando, pulverizando y tenemos que irnos con mucha precaución y saber qué productos estamos utilizando y si realmente son efectivos, ¿no? Porque podemos estar, y quiero ser muy puntual con esto, los productos de desinfección pueden ser
por poner un ejemplo, como medicamentos, ¿no? Tienen un fin específico con un activo específico, ¿no? No podemos recetar gotas para los ojos para quitar un dolor de estómago. Es el mismo caso con cualquier solución desinfectante. Tiene un rango y va a matar bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, virus, hongos, levaduras. Hay que ver qué es lo que estamos utilizando y si es recomendado para una termonebulizadora o un pulverizador, el tamaño del micrón, que son cosas bastante complicadas, es donde nosotros ofrecemos toda la asesoría y les damos... Oye, y en específico la nebulización y la pulverización en este caso son recomendadas. Dependiendo del producto que vayan a utilizar y en qué áreas, ¿no? Ahorita las compañías se están aventando a cotizar metro cuadrado como una lista de precios. Una sanitización no la puedes cotizar así. Tienes que tomar en cuenta los flujos sanitarios de las personas, que esto está puntualizado dentro de lo que está comentando el gobierno, ¿no? No tiene caso en un lugar, por ejemplo, en una bodega de almacenamiento, en donde tienes un almacenista y vas a tener un área de 1000 metros, pues sanitizar con este tipo de productos. Tienes que tomar en cuenta procedimientos más puntuales, ¿no? Por ejemplo, una termonebulización y dependiendo del producto, requiere un contacto con el virus o la bacteria, dependiendo del activo. Si nosotros termonebulizamos con una gota, digamos, del producto que salga a, por decir algo, 10 micrones y no tiene el contacto directo con el virus, realmente lo que estamos haciendo es aerolizar el virus o la bacteria dentro de esa misma área, ¿no? Y hay compañías ahorita que lo están haciendo inclusive con gente, con productos que dicen que son biodegradables, inocuos y demás. Efectivamente son inocuos y biodegradables, pero no se debe de hacer con presencia de personal porque estás aerolizando lo que traigan tanto en la ropa, en el pelo y las superficies, ¿no? Si no están bien sanitizadas. Bien, muchas gracias. Voy a proceder ahora a regresarme unas láminas para presentar al doctor, el doctor Francisco Navarro, que es médico cirujano y con un aval del Consejo Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax, y bueno, con credenciales muy amplias al respecto de la materia, que queremos que nos platique, doctor Navarro, cuál es su perspectiva y las recomendaciones que ve en el contexto actual en México. Doctor, ¿me escucha? Me parece que tiene el micrófono en mute. Si me ayuda a desbloquearlo. ¿Ya? Ah, listo, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación a participar en en este meeting. Bueno, ¿sí me oyen? Bueno. Sí, lo escuchamos bien. Adelante. Perfecto. Adelante. Entonces, muchas gracias por la invitación y por estar en este meeting. Bueno, uno de los aspectos importantes es el tema de ver qué es el coronavirus, básicamente en una parte muy rápida para después llegar a algunas conclusiones en relación a esto. El virus, como ustedes saben, nació en China a finales de diciembre del 2019, por eso se llama en parte COVID-19, porque se descubrió a finales del 2019, y esto pues causó un brote de neumonía de causa desconocida. Posteriormente China le informó a la OMS y entonces empezó a ver ver qué virus era, de cuál se trataba. De otra manera estaríamos dando palos de ciego, pero finalmente se descartó que este virus fuera el virus mismo de la influenza o una variante, el adenovirus, el virus de la influenza aviar, el SARS o el MERS-CoV, que también son parientes de este coronavirus, estos dos últimos. Los científicos chinos hicieron la secuenciación genética del virus y gracias a esto
pudimos tener una secuenciación y con eso se pudo elaborar el PCR para hacer las pruebas de detección de este virus. Posteriormente, la OMS lo nombró COV-2 2019 a el virus, y la enfermedad es la que estamos comentando como COVID-19. COVID-19 es la enfermedad, SARS-CoV-2 es el nombre del virus. La población donde hay el mayor riesgo es en la población de adultos, en un inicio adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, pero también hemos visto que en los grupos de edad entre 30, 35, 45 años también se está volviendo muy frecuente. Esto a través del tiempo se esparció por todo el mundo. Los primeros contactos salieron de China hacia Japón, Corea, posteriormente a Canadá, Estados Unidos, a México y prácticamente a todo el mundo. Cada país ha tomado las medidas generales de contención que la OMS ha propuesto. Sin embargo, en algunos países se han hecho algunas variantes propias de cada país. En realidad, no hay ninguna justificación para hacerlo, pero bueno, cada país puede tener la libertad de poder manejar esto como mejor les parezca. Y el hecho es que en México, pues la realización de pruebas es diferente a la que se hizo en otros países, y por eso es que tenemos tan pocos casos positivos registrados, y con esto también pocas muertes en relación a las que deberíamos de tener, porque muchos pacientes fallecen, se les pone otro diagnóstico que no es precisamente el del COVID-19, sino que en un momento dado se les pone otros diagnósticos como neumonía típica, insuficiencia respiratoria, neumonía de focos múltiples, y entonces eso se registra con otro diagnóstico y no se suma a los pacientes fallecidos. Pero bueno, esta enfermedad ha crecido de manera exponencial. En todas las pandemias lo importante es tener información, tener identificado el virus o la bacteria que está causando este mal, y la otra es el aislamiento, que sin duda es importante hacerlo, lo hemos hecho, pero esto no ha sido completamente efectivo, dado que hemos tenido ahora por ese aislamiento, cuando hay un contacto, que una persona que adquiere el virus, pues se mete a su casa y prácticamente se contagian todos los que están dentro. Es muy importante saber que este virus, y la gente lo debe de saber, cuáles son los síntomas que comúnmente se presentan. Por ejemplo, es malestar general, cansancio, dolor de cuerpo, fiebre, tos seca, y en algunos otros casos, fiebre alta, la presencia de infiltrados pulmonares en las radiografías, pérdida del gusto y del olfato, falta de aire al hablar, dolor torácico, dolor muscular y articular. Y en algunos casos también podemos tener un síndrome diarreico. Esto se presenta en algunos pacientes. Nosotros prácticamente desde el 17 de marzo hemos visto muchos pacientes en consulta externa, hemos manejado muchos pacientes desde el consultorio en su casa, y algunos, muy pocos, 8 o 9 si acaso, han tenido que entrar al hospital para recibir otro tipo de tratamiento. Una vez que tenemos ya hecha la identificación clínica del posible COVID, se le hacen las pruebas, la prueba que todo el mundo sabe, la del PCR, que se toma la muestra en la nariz y en la garganta, se le hace una radiografía de tórax, y si hay alguna sospecha de que pudiera tener el COVID, se le puede realizar una tomografía simple de tórax. Con esto podemos ya ir delineando lo que al paciente le está pasando, dado que esta enfermedad tiene 5 consecuencias, o el virus causa 5 cosas diferentes que se tratan de manera diferente. No es un virus al que se le dé una cápsula, como fue el caso de influenza, y que con esa cápsula lo vayamos dominando a través de los días. Este virus tiene varias fases. Muchos pacientes se quedan en las primeras fases de que se mejoran y se pueden curar. Otros no, otros siguen progresando. Y es por eso importante tratar de que estos enfermos o estas personas que tengan el contacto los podamos ver desde el principio para poderlos rápidamente tratar.
inhibiendo la replicación viral, mejorando la actividad de unos glóbulos blancos que se llaman linfocitos, quitando la inflamación, tratando la trombosis y tratar la infección agregada. Hay muchos medicamentos que se han utilizado. Al principio utilizamos unos, después dejamos de utilizar esos. Hemos ido aprendiendo a través del tiempo cómo tratar esta enfermedad. Y ahora los tratamientos actuales quizás no eran los que en un momento dado utilizamos. Inclusive llegamos a utilizar, y los seguimos utilizando, algunos medicamentos que se utilizan en medicina veterinaria, pero que también se utilizan en humano con muy buenos resultados. Existen muchos medicamentos que se han usado, pero en realidad, inclusive hasta lo del plasma de pacientes recuperados para tratar la enfermedad. Ahora, en relación al proyecto que están ustedes escuchando, es muy importante escuchar las recomendaciones que ya nos han hecho los que me precedieron en relación a cómo se va a sanitizar los lugares, cómo se van a llevar a cabo todas las actividades para el regreso, pero también sería muy importante poder ver cómo podríamos saber que nuestra población, en nuestra empresa o en nuestra oficina, quienes han estado en contacto con un paciente que haya tenido COVID o quién se enfermó durante esta cuarentena, para poder entonces sí delimitar cómo vamos a llevar a cabo el regreso de esas personas. Porque finalmente en esta pandemia lo que va a pasar es que va a seguir circulando en nuestro medio y seguramente los que no estaban enfermos ahorita se van a enfermar dentro de una semana o dentro de 3 o dentro de 4, aunque no sea de gravedad. Y entonces esos pacientes tienen que ser detectados, esas personas tienen que ser detectadas y tratarlos rápidamente para que su enfermedad no progrese. De tal manera que es muy importante que nosotros podamos identificar a estos posibles personas que tengan la enfermedad. Yo creo que desde mi punto de vista la enfermedad asintomática no existe. Yo todos los pacientes que he visto con muy pocos síntomas dicen, tengo la prueba positiva, pero no tengo síntomas. Y a la hora que uno les pregunta los síntomas, dice, bueno, pues sí tuve un poco de dolor de cabeza, un día me sentí cansado, otro día me dolió el cuerpo. Y en realidad el paciente asintomático se me hace un poco difícil de creer. Pero lo que es cierto, que exista, si lo que es cierto es que se debe de hacer un mapeo dentro de nuestro lugar de trabajo para darnos cuenta, y el que haya padecido la enfermedad no quiere decir que esa persona nos va a venir a contagiar a todos los que trabajemos con él. Pero también puede suceder que alguien llegue enfermo con pocos síntomas y de ahí la importancia de poderlos tomar en el momento que llegan a trabajar. Una de las estrategias es la toma de la temperatura, el manejo de la vestimenta cuando puedan entrar a trabajar. Los zapatos se deberían de cambiar, deberían de utilizar dentro de las áreas de trabajo cubrebocas para poder esto mejorar para evitar la posibilidad de contagio. Y dependiendo del tipo de empresa, tendrán que utilizar algún otro tipo de material de protección, como podrían ser gogles o guantes inclusive. También hay empresas donde se ha tenido que adaptar los aparatos para esta nueva época, que es el uso de algunas barreras de acrílico, como lo ha hecho la industria automotriz. Una estrategia es el uso de los termómetros infrarrojos para detectar la temperatura, o bien las cámaras infrarrojas donde se ve cuando una persona tiene elevada la temperatura. Esto se ha utilizado mucho, sobre todo donde llegan los pasajeros que vienen en avión, pero esto también ya lo he visto en muchos lugares de trabajo. También el que se lave frecuentemente las manos el personal, que se esté limpiando las áreas, tal y como ya lo mencionaron. La persona que me antecedió lo dijo muy bien, de manera que eso no me voy a detener. No hay una bola mágica para poder controlar perfectamente el COVID, porque nosotros, todo lo que hagamos dentro de una empresa nos va a funcionar y va a ayudar, pero también tiene que hacerlo la persona dentro de su casa. En su casa también tendrá que observar, y en el transporte a su casa tendrá que observar
algunas cosas que son importantes para evitar el contagio. Y es que use también el cubrebocas durante el transporte a su casa, cuando vaya al supermercado, cuando vaya a algún lugar que ciertamente va a estar restringida la entrada de mucha gente, pero también sin duda va a tener que utilizar el cubrebocas, mantener la distancia entre persona y persona, y sin duda tendremos que tratar de capacitar al personal aún más. Yo sé que esto tal vez ya se haya escuchado mucho, pero yo creo que esto se debe de escuchar aún más. De esa manera podemos evitar y podemos ayudar a que nuestro personal esté mucho más metido en el entendimiento de la enfermedad y sobre todo en el entendimiento de las medidas de protección y de contención de esta enfermedad que es nueva, que la estamos terminando de conocer y que aún todavía no sabemos cuándo se nos va a ir de nuestro alcance. La influenza H1N1, por ejemplo, empezó exactamente hace 11 años y todavía circula con nosotros. Nada más que pues es una enfermedad que en este momento ya no es tan letal como lo es este virus COVID, que da la enfermedad COVID-19, que es el SARS-CoV-2, que es el nombre que le dio la OMS a este virus. Sin duda, debemos de activar el cuadrángulo virtuoso de la salud, en donde las instituciones públicas, por un lado, las privadas, el gobierno y la sociedad interactúen a favor de la salud. Y algo muy importante, y con esto termino, en esta enfermedad lo que es válido hoy, mañana tal vez no lo sea, pero lo de hoy es lo que tenemos y es con lo que tenemos que actuar. De manera que esto es mi parte, es todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación y aquí lo sigo escuchando. Gracias, doctor. Me gustaría, hay una pregunta que está dirigida a usted y que creo que vale la pena, si hay posibilidad de responder. Dice, si tras el regreso a las actividades un empleado se le detecta la enfermedad, ¿cuál debería ser el proceder de la empresa? Bueno, si esa persona está regresando enferma, pues definitivamente hay que llevarlo a que lo trate, ¿no? Hay que mandarlo a que lo traten, ya sea con el médico de la empresa, que hay empresas que tienen médico dentro de la empresa, o hay empresas que tienen alguna manera de enviarlo a la medicina pública o no pública, y de la manera que sea, si esa persona viene enferma, pues esa persona se tendrá que esperar a estar perfectamente sano para poder regresar a trabajar, ¿no? Igualmente el que se detecte a través de los días, ¿no? Exacto, y si de entrada no se detectó y no venía enferma, pero durante el regreso al trabajo en la primera semana, segunda semana, se enferma, ¿qué sería lo más recomendable? Bueno, ya una vez detectado, tratarlo, como le digo, y después ir a seguir a los contactos con las personas con las que estuvo, tanto en el trabajo como en su casa. Porque si yo soy la persona y tengo en mi oficina 3 trabajando conmigo y yo resulté positivo o tengo la enfermedad, aunque el resultado sea negativo, que es muy importante, hay muchos negativos que están enfermos. Y esta prueba del PCR, el que se toma en la nariz y en la faringe, hasta más del 50% de los negativos están enfermos. Por eso es que deben de recibir tratamiento prácticamente todos los que tengan síntomas. Y obviamente, si tuvo compañeros alrededor que pueden no estar con síntomas, sí estarlos vigilando para que detectar si ellos adquirieron una enfermedad y si así es así, pues también tratarlos, independientemente que también se tendrá que hacer el manejo especial del que ya tiene toda la entidad, la empresa, para poder sanitizar el lugar donde estas personas trabajaban. Bien, muchísimas gracias, doctor. A sus órdenes. Gracias por su participación y por su amplia explicación y compartir su experiencia con nosotros. Lidia, por favor, adelante. Sí, claro, Pablo. Aquí estoy viendo la pregunta de Said Tapia y de Gerardo Cubillos, que están muy relacionadas. Ambos preguntan que laboran en una empresa con actividad esencial y que si es necesario dar de alta en la plataforma del IMSS los protocolos.
Ahorita los lineamientos señalan que el registro es para estas empresas, para estos sectores que se incorporaron como esenciales, que son construcción, minería y autopartes. Pero señala el lineamiento que son el referente para todas las que ya están operando. Lo que se tiene entendido es que ahorita el gobierno quiere primero registrar a estas nuevas esenciales que se están incorporando y después va a ir sumando a todas las demás esenciales. ¿Qué es lo que supimos ayer? Que ya están trabajando en lineamientos específicos para esas esenciales que ya están laborando. Es decir, tenemos que monitorear una vez más los lineamientos que va a sacar la autoridad para ver si hay algunas adecuaciones específicas por sector de esos esenciales que ya están trabajando. Y tarde o temprano tenemos que registrar nuestros protocolos en esta plataforma del IMSS para que nos den aprobación. Por ejemplo, las esenciales ahorita que se incorporaron, hacen el envío de su protocolo, esperan la aprobación. Si el IMSS no les da esa aprobación, no pueden operar. Aunque sean esenciales que están ya que por decreto ya se autorizó su reactivación. Tienen que esperar a que sean aprobados sus protocolos. Y Lidia, ¿qué pasa con las que nunca pararon? O sea, con las que se mantuvieron operando, ¿también tienen que ingresar sus protocolos? Sí, pero ahorita, si ustedes entran a esta plataforma, van a ver en el encabezado que dice sector minero, construcción y autopartes. O sea, está muy enfocado a estas que se van a reactivar el 1 de junio. Pero todas vamos a terminar metiendo nuestros protocolos. Lo van a hacer de manera escalonada porque seguramente la plataforma, pues ahorita si todos metiéramos nuestros protocolos, no va a tener la capacidad del Seguro Social para revisar, pero ahorita digamos que los urgentes son estos recién esenciales sumados a la lista, pero los protocolos los vamos a tener que registrar. Y insisto, ayer la autoridad dijo que están trabajando en los lineamientos para las empresas esenciales que se declararon desde el día 24 de marzo. Entonces, yo creo que una vez sacados estos lineamientos, muy seguramente van a establecer el tiempo en el que tendremos que hacer el registro de nuestros protocolos. El ingreso a esos protocolos de las esenciales que nunca pararon, ¿no? O sea, hay varias que nunca pararon y que hoy no tienen un criterio específico de la autoridad para la admisión de protocolos. Exacto, pero no olvidemos, estos lineamientos que sacaron ya son el referente mínimo para esas esenciales que no pararon. Es decir, ya van a tener que contar con estas medidas de protección, de promoción de la salud, de equipo de protección personal, de capacitación. Todo esto ya van a tener que irlo implementando con esta metodología, con estos requerimientos que ya está poniendo aquí la autoridad. Son el referente. Pero ayer informó la autoridad que están ya trabajando en los específicos. Por eso es, insisto, el monitoreo de lo que está sacando la autoridad constantemente es una actividad básica para la empresa. Muy bien. Adelante, Lidia, por favor. Vale, no sé si quieras que pasemos a la parte final de mi intervención. Sí, por favor. ¿Sí? Hay más preguntas, pero si quieres, continúa con la presentación y ahorita vamos a hacer otra sesión de preguntas. Vale, porque parece que Raúl tiene ahí varios pendientes. Sí. Bueno, pues nos vamos a la lámina de los círculos virtuosos, por favor. Aquí estamos. Justo, finalmente les queremos transmitir lo que consideramos debe ser un círculo virtuoso que nos lleve a una reapertura sostenible. La operación debe preocupar a las empresas y un equipo multidisciplinario coadyuvar en el diseño e implementación exitoso. Contar con protocolos eficaces que atiendan las necesidades de nuestra empresa, que sean diseñados de la mano de nuestro capital humano, de especialistas en la metodología, la ideal supervisión y adecuación y equipo entrenado que reaccione inmediatamente a modificaciones o potenciales riesgos. Capacitación efectiva a nuestro personal. No resultará viable reactivar empresas si antes nuestro personal no conoce las medidas y la forma en que se aplicarán los protocolos de seguridad sanitaria y la serie de medidas adoptadas.
Desde la concepción de nuestro plan de trabajo de reactivación y protocolos, debemos estar acompañados de equipo especializado en sanitización que nos indique las mejores opciones para nuestras organizaciones, que vean desde costos a productos ideales, que las decisiones de la empresa en este rubro sean las ideales, que se traduzcan en una inversión que retorne en la actividad sostenible. Aunado a lo anterior, contar con el respaldo de un equipo que nos alerte en forma oportuna de modificaciones a las medidas y semáforos de las autoridades para la aplicación de medidas garantizará estar en cumplimiento con la autoridad y de forma resiliente poder transitar entre los distintos escenarios sin impactos peligrosos en nuestra operación. Y para cerrar este círculo, los procesos de evaluación de un aval técnico a nuestros protocolos dará tranquilidad a nuestra organización de estar conforme a metodologías probadas en efectividad para gestionar riesgos, que además nos llevarán por mucho a cumplir con la autoridad y el más importante sobre que los protocolos atenderán nuestra principal preocupación, prevenir, evitar y gestionar el riesgo de contagio y la eventual paralización de nuestra empresa o nuevamente cierre temporal. Insistimos, generar decisiones acertadas basadas en información y asesoría llevarán a nuestra empresa a cuidar su capital humano, corazón de nuestra operación, a cumplir con la autoridad, a coadyuvar nuestra reapertura y cuidar la reputación de nuestras organizaciones. Nosotros apostamos que esto es el círculo virtuoso que como empresas debemos tener a la espalda para una reapertura sostenible, Pablo. Muy bien, Lidia, pues muchísimas gracias por la presentación. Todavía hay un par de preguntas o más de un par que creo que vale la pena que veamos. Voy a continuar con el resto de la presentación y al final hacemos otra sesión de preguntas tanto para Raúl, Lidia, un servidor y hasta si el doctor Navarro todavía nos acompaña, poder tenerlo. Voy a continuar con el tema de la evaluación. Sí, con el tema de la evaluación de los protocolos. Lo que nos dimos cuenta es, a ver, las organizaciones necesitan reabrir pronto. Ayer platicaba con un amigo que tiene un restaurante y dice, necesitamos abrir urgentemente porque mis meseros ya no tienen que comer, llevan un mes sin recibir dinero, yo estoy tratando de apoyarlos, les se paga su sueldo, pero se ayudaban grandemente de las propinas. Y es muy complicado. Entonces necesitamos reabrirlo más pronto y hace rato Lidia nos ponía muy bien el panorama que la autoridad de alguna manera es muy complicado por el tamaño del país que tenemos, el número de instituciones que pueda atender a todo mundo. Y lo que hemos querido hacer es fomentar que las empresas puedan tener un grado de certidumbre, si bien no es un grado de decir la autoridad determinó, poder darle confianza a sus visitantes, a sus empleados, a sus colaboradores, de que los protocolos que están siguiendo han sido evaluados de una manera más objetiva. Obviamente, si la empresa los evalúa, informalmente decimos, pues, todo el mundo le vemos los ojos bonitos a nuestros hijos, pero si alguien más nos evalúa, de alguna manera ya hay un criterio segundo para elevar el nivel de credibilidad. Y entonces lo que hicimos fue crear un mecanismo para evaluar estos procesos, procedimientos y protocolos adecuados en distintos sentidos, alineados a lo que mantienen los lineamientos de la Secretaría de Salud, de la Secretaría del Trabajo, de los entes federales, locales, para elevar el nivel de certidumbre y poder ir actualizando algo que me parece muy importante, que hace rato Lidia decía, y también lo mencionó el doctor Navarro, no hay una receta única en este momento. Vamos a necesitar irnos moviendo de una manera ágil porque los protocolos están moviéndose, los lineamientos están moviéndose. Hace un momento ya nos decían, para las empresas que nunca cerraron, hoy todavía el lineamiento no es completamente claro, ni hay una manera de ingresarlo. Y entonces vamos a necesitar tener información de manera muy ágil, pronta y evaluada de manera profesional y objetiva para que podamos crear confianza con la gente que está en nuestro entorno. Y de esa manera, bueno, creamos un esquema de evaluación que, como hace rato les platicaba, contempla distintos lineamientos oficiales y aplica
a cualquier organización. Ya vimos que los lineamientos oficiales están segregados por tamaño de organización, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Puede ser una oficina pequeña con 5 o 10 personas o menos, o hasta un gran edificio público, un centro comercial, un restaurante, siguiendo las distintas guías y recomendaciones que ya hemos platicado. Pero también quisimos complementar este esquema con algo que lo hiciera más sólido, no solamente con los lineamientos oficiales de la autoridad, sino con recomendaciones y mejores prácticas que encontramos en distintos documentos y en distintos otros elementos publicados por autoridades de otros países, por la Organización Mundial de la Salud, por distintos sectores empresariales, de verticales, de negocio muy particulares. ¿Y qué tiene este esquema? Bueno, primero, basarse en los riesgos de transmisión. Todas las empresas lo hacen de una manera distinta porque hacen una operación distinta, tienen superficies distintas, personal distinto, áreas distintas. Por lo tanto, entender cuáles son los riesgos de transmisión es muy importante. No es lo mismo los riesgos de transmisión que tendría ahora que vienen los campamentos de verano, un campamento de verano, si es que eso se lleva a cabo, o una oficina o un restaurante o una sala de juntas. Necesitaríamos entender cuáles son los riesgos de transmisión, el tipo de personas que asisten, el tipo de superficies, de materiales, de vestimenta, y con ello diseñar los protocolos mínimos, no solo basados en los lineamientos de la autoridad, sino basados en esta gestión de riesgos de la realidad que tiene nuestra organización. Y estos protocolos deberán aterrizarse en prácticas ya específicas de desinfección y sanitización de los espacios, superficies que ya nos mencionaba hace un momento Raúl. Hay un tema importante del manejo de residuos que pueden ser tanto los residuos del día a día de la operación normal de la organización, como los residuos específicos de muchas de las prácticas de desinfección, ya sean las jergas, los trapos con los que se utilizan para limpiar, de los cubrebocas, de las caretas, de los guantes. ¿Cuáles serán los mecanismos de recolección y de desecho de estos residuos? Un tema de la salud laboral, de higiene personal, de lavado de las manos, de las acciones que tiene que hacer cada persona para desinfectar su lugar y su persona, del equipo de protección personal que se debe utilizar de acuerdo a las condiciones especiales de cada organización. También está el tema de la salud psicosocial, de cómo se atiende adecuadamente el entorno social y de tensión que se puede prestar en algún momento, de si hay un contagio interno, de cómo se reporta, de que hay una adecuada capacitación y concientización en todos estos protocolos, prácticas, uso de equipo para los empleados, para los visitantes, para los colaboradores, que sepan cuáles son los mecanismos de reporte, a quién se le debe reportar un caso sospechoso y cuáles son las maneras de actuar. También contar con un plan de contingencia y de continuidad de operaciones que incluya los aspectos de comunicación interna. ¿Cuáles serían los mecanismos para reportar y comunicar internamente si alguien fue sujeto de un diagnóstico y que dio positivo, y cómo saber el rastreo de los contactos que tuvo dentro de la organización? ¿Cuáles serán estas vías oficiales de comunicación al interior de la organización? Pero también las vías externas. Hace rato el doctor nos mencionaba habrá que atenderse en el momento en el que haya un positivo, pero tampoco podemos autorrecetarnos, y aunque haya un médico dentro de la organización, ese médico no va a poder ser autoridad de salud ni será especialista en todo. Entonces, reportar esto adecuadamente a los entes de salud locales correspondientes es muy relevante y debe hacerse en todo momento para que ellos puedan tomar las acciones correspondientes, dar el apoyo y llevar a cabo los protocolos ya no solamente de la empresa, sino locales y federales que correspondan en materia epidemiológica. Y por último, el tema de subcontratación. ¿Cómo se maneja la subcontratación de personal de limpieza, de recolección, de desinfección, de sanitización de los distintos espacios y la designación de esas funciones? Entonces, en general, así funciona este esquema de evaluación con estos 8 puntos.
Y está basado en distintos estándares y normas, como les decía, nacionales, internacionales, mejores prácticas, desde los lineamientos que han sido muy distribuidos en México, que son la parte oficial de la Secretaría de Salud, de Secretaría del Trabajo, los lineamientos para reapertura de pequeñas, medianas, grandes empresas. En la Ciudad de México hay otros lineamientos con el modelo escalonado, y así en cada uno de las instancias deberá evaluarse cuál es el contexto aplicable a cada organización y algunas otras guías y lineamientos que pueden apoyarle a cada una de las organizaciones a reabrir lo más pronto posible y retornar las actividades económicas que a muchos nos han afectado. El mapa de ruta de cómo llegar a esto. Podríamos empezar con una capacitación que es opcional sobre el esquema y sobre las minucias de cada uno de estos 8 elementos que mencioné hace un momento, para que la empresa y la organización que busca implementarlos actualice o elabore sus protocolos dependiendo del grado que tenga. Seguramente hoy ya todos, aunque no le llamemos así, tenemos algún protocolo maduro o poco maduro, dependiendo de cada una de nuestras organizaciones. Habrá que actualizarlos o elaborarlos, y nosotros hacemos en primera instancia, ahora sí como parte del servicio, una revisión de estos protocolos de, número 1, que cumplan con los lineamientos que están establecidos en el marco de referencia que ya mencioné, en nuestro esquema, y 2, que atiendan los riesgos de la organización en su realidad, como dijimos, que es distinta para cada una de las empresas y organizaciones. Derivado de esto, pudiera haber algunos hallazgos en donde la organización tendrá que hacer ajustes en esos protocolos porque había alguna omisión o faltante. Posterior a eso, podría haber una evaluación previa, que es opcional, de cómo se están aplicando estos protocolos en algún sitio para ver que se hace de manera adecuada. Y el servicio termina en una evaluación en sitio de cada uno de los lugares que buscarían ostentar este sello de establecimiento verificado de prevención del COVID. En cada uno de esos lugares, una evaluación en sitio de que los protocolos que aquí revisamos a nivel documental y en teoría, en la práctica se llevan a cabo y aplican adecuadamente. Y una vez que la organización los aplica de esta forma adecuada, se entrega un sello de organismo, de establecimiento verificado. Esto lo podemos ver en esta otra gráfica como un diagrama de flujo. Al final es muy parecido, en donde podemos ver si hay desviaciones o omisiones. Podrá haber acciones correctivas que serán evaluadas por nosotros, y cuando esto ya sea cumplido tanto a nivel del protocolo en teoría como de la revisión en sitio en la práctica, una evaluación de que son adecuadas, se lleva a un grupo de dictamen y se emite un sello de establecimiento verificado. Pero también hablábamos hace rato de mantener esto vigente. Eventualmente la organización pudiera requerir una actualización de esto. ¿Por qué? Porque los protocolos, los lineamientos de la autoridad cambiaron, surgieron nuevos lineamientos, las autoridades locales actualizaron o emitieron nuevos protocolos y lineamientos, y entonces tendremos que reevaluar que esto se está actualizando en el tiempo conforme va evolucionando, como dijimos, adaptándonos a las distintas condiciones de las organizaciones. Y esto, pues al final nos dará como beneficios darle certidumbre a nuestros visitantes, colaboradores, empleados, clientes, de que tenemos una responsabilidad manifiesta en acciones específicas para proteger a nuestro entorno de los medios de contagio, elevar la imagen de las organizaciones y al final proteger la salud de todos, recordando que si bien para muchos de nosotros es muy importante retornar a las actividades económicas, la salud debería estar por encima de todo lo demás. Por lo tanto, deberíamos sí buscar retornar a las actividades, pero también hacerlo de una manera segura. Bueno, eso en general de mi parte. Lo que usamos para dimensionar esto es saber de qué tamaño es una organización, en cuántos sitios, edificios, oficinas, sucursales tiene, cuántas áreas conforman cada uno de estos sitios. Pueden ser recepción, salas de juntas, sanitarios, auditorios, albercas, gimnasios,
foros, lo que haga, comedores, cocinas, a lo que se dedique la organización, cuántos metros cuadrados y más o menos cuánta gente transita por ese lugar. Bueno, este es en general el esquema de evaluación que estamos promoviendo para generar certidumbre a las organizaciones. Déjenme regresar ahora sí a la parte de preguntas y que creo que puede ser muy útil, y quisiera comenzar por Raúl con varias que nos quedaron por ahí pendientes. Les pediría, para podernos apegar a un buen manejo del tiempo, que hicieran respuestas lo más breves y concisas para poder hacerles varias preguntas. Raúl, la primera tiene que ver con si es recomendable los germicidas a través de luz ultravioleta. Mira, son recomendables, pero presentan un problema. Como cualquier luz, generas un sombreado. Entonces, si no alcanzas a abarcar todo el área, y estos sistemas son efectivos a partir de 30 centímetros, ¿no? Me imagino que se está refiriendo a todo lo que está saliendo ahorita. Hay unos robots que está creando por ahí el Instituto Nacional de Nutrición, y existen otro tipo de tecnologías a través de luz ultravioleta. También tiene un rango germicida. Si no están llegando a este rango de entre 200 y 300 nanómetros o superior, pues no funcionan. Entonces, realmente no son muy recomendables en cuanto a una sanitización puntual, ¿no? Estás hablando que en cualquier sombra que generen, y más dentro de oficinas, pues hay muchísima área de sombreado que no va a quedar totalmente sanitizada. No sé si fui claro Sí, muchas gracias. Y te hago otra que está muy relacionada. Hay empresas de fumigación que están diciendo que sus productos son útiles para esto. ¿Qué hay de ello? Esto es justo lo que les decía, que tenemos que hacer conciencia y ser muy responsables, ¿no? Aquí quiero ser bien puntual, que ahorita sí ahorrar pesos puede significar la vida de alguien, ¿no? Y que realmente vean estas empresas de fumigación, pues qué experiencia tienen en cuanto a sanitización. No es lo mismo fumigar que sanitizar, ¿no? Realmente sería ver las credenciales de la empresa en cuanto a sanitización y la efectividad de sus productos en campo, ¿no? Voy a hacer esta diferenciación muy rápida. En campo te enfrentas a las situaciones reales, tanto de movimiento de personal, turbulencias de aire, deficiencias de infraestructura, llámese el aire acondicionado, que no limpió bien la gente de limpieza, etcétera, ¿no? Porque en un ambiente de pruebas de laboratorio, pues cualquier producto va a cumplir, ¿no? Entonces, no sé si eso responda a la pregunta de las empresas de fumigación, ¿no? Y unas últimas dos preguntas. ¿Cuál sería el protocolo específico para baños, mijitorios, sanitarios, llaves de agua? Y si deberían sanitizarse el ambiente en general en las oficinas y espacios o solo las superficies. No, definitivamente se tienen que sanitizar los ambientes y las superficies, ¿no? Es el conjunto de las dos cosas. Es muy importante puntualizar, ¿no? Los espacios cerrados como edificios no tienen ventilación natural. Entonces estás atenido a los sistemas de aire acondicionado. Estos sistemas de aire acondicionado deben de llevar un servicio de mantenimiento, ¿no? Es muy importante checar que esos servicios de mantenimiento se estén adecuadamente, porque esto implica el cambio de filtros de aire, ¿ok? Si no se está filtrando el aire, pues tenemos un gran problema, ¿no? Estamos recirculando todo lo que hay en el ambiente, ¿no? Nosotros ofrecemos diferentes alternativas que son sanitizantes tanto de superficies como del aire de manera continua, ¿no? Bien, muchas gracias. Ahora, me gustaría, Lidia, hay un par que creo que vale la pena que nos ayudes a a responder. Claro. Y aquí una primera
dice si es necesario que la sanitización la lleve a cabo una empresa certificada y si hay una autoridad que avale estas certificaciones. Sí, lo ideal es contar con empresas que cuenten con certificaciones, que sean especialistas en sanitización. Recordemos que el asunto fundamental es evitar contagios y evitar propagación, que nuestro capital humano se contagie, que tengamos que encuarentenar gente, que veamos nuestra operación en riesgo. Lo ideal es que se haga a través de estas empresas. Y también recordemos, la capacitación es vital. Podemos tener el círculo virtuoso completo, pero si nuestro capital humano no está capacitado y se le reitera la capacitación, podemos actualizar riesgos, podemos hacer que esos riesgos se materialicen. Bien, y aquí me gustaría ligarlo a otras preguntas que hablan sobre esta certificación, porque si bien hay certificaciones, por ejemplo, de empresas que se dedican a la sanitización, hoy no hay una certificación oficial avalada por la autoridad. Y este sello que estamos nosotros promoviendo con una evaluación de los protocolos y luego su aplicación en sitio, preguntan si tiene validez oficial. No hay una validez oficial, no hay una reconocimiento oficial de la autoridad ni para empresas de limpieza ni para estos sellos. Como lo mencionaba hace un momento, lo que estamos buscando es que esto genere una mayor certidumbre en el visitante, una mayor certidumbre de parte de la organización de saber que sus protocolos se están cumpliendo, que se minimizan los riesgos de contagio. Varios han mencionado, a ver, es que no hemos parado, y tienen razón, muchos no hemos parado las operaciones, y entonces lo que queremos saber es, en muchos casos, no si puedo abrir o no, porque sigo abierto, sino si lo que estoy haciendo ha minimizado de una forma razonable los riesgos, y eso creo que es muy importante. Entonces, sí, sí, adelante, Lidia. Sí, mira, considero que esas esenciales que están trabajando en muchos casos, lo que hicieron fue hacer horarios escalonados, reducción de presencia del personal en las oficinas, ¿no? Esto reduce el riesgo, pero además adoptaron medidas como el tener gel antibacterial, el control de acceso a un lugar para que no se hicieran hacinamientos. Sí, pero recordemos, ahorita la autoridad ya está trabajando en lineamientos específicos para los que ya estaban en actividad, para los que nunca pararon. Entonces, tarde que temprano nos van a pedir estos protocolos. Bien. Lidia, otra pregunta. ¿Qué pasa con las empresas de menos de 30 empleados? ¿Pueden abrir, no abrir? Los que tienen 50 empleados pueden abrir o no abrir. ¿Y cuándo sería una fecha razonable para pensar que los corporativos grandes pudieran abrir? Bueno, pues tenemos que hacernos la primera pregunta. ¿Eres esencial o no esencial? ¿No? Si estás en los esenciales, también hay que ver ahora el semáforo de la Ciudad de México y saber si está en rojo. Dice que los corporativos esenciales abrirán hasta que estén en fase amarilla. Es decir, que tengan el 50% de capacidad hospitalaria, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Así seas pyme, grande, mediana, tienes que atender si eres primero esencial o no esencial, y segundo, si el semáforo te permite actividad o no. Y esto dependerá en dónde esté la sede que pretendas poner en operación, ¿no? Ya vimos que van a sacar 33 lineamientos, son los que tenemos que seguir, y cada uno con reglas. Esto va a ser complejo. Sí, definitivamente será complejo y por eso necesitaremos movernos de manera ágil. Así es. También nos preguntan si temas que aquí está el doctor Navarro de regreso. Hay un par de preguntas que creo que son, ojalá nos pueda ayudar a contestar. Por ejemplo, nos mencionaba que va a ser algo que está en el ambiente y que va a estar durante un largo tiempo. ¿Sería recomendable ir, por ejemplo, al dentista o a un servicio de salud por alguna otra razón que no sea por este tema del COVID? Bueno, claro, porque los pacientes tienen enfermedades crónicas
que no tienen que ver con COVID, pero o pacientes que tienen pacientes de control, o simplemente los pacientes que vayan surgiendo de enfermedades agudas, un apéndice, una vesícula, una fractura, en fin, cualquier otra enfermedad, y pues esos van a seguir fluyendo. De manera que creo yo que sí va a seguir habiendo la necesidad de que la gente vaya a su médico. Y conforme vaya pasando el tiempo, muchas unidades médicas, yo calcularía que sí va a seguir circulando el virus, pero va a haber menos casos, como pasó en Italia y en España, en todos estos países. Pues esperemos que en México sea igual. Pero la gente va a tener que volver a ir al médico por otras razones. Y tratando en esta misma línea, sobre el transporte público, sobre los lugares públicos, ¿algún cuidado o recomendación que deba considerarse? Pues tendrá que ser igual que en los camiones, por ejemplo, o en el metro, que no van a poder entrar tantas personas al mismo vagón, a la misma unidad de autobuses. Pues se van a tener que espaciar, van a tener que usar los cubrebocas, van a tener que estar bien ventilados las unidades, inclusive con extracción de aire. Pero pues no va a haber de otra. No sé en el futuro cómo vayan a ser los viajes en avión. Por lo menos un buen tiempo, ¿no? No sé. Eso sí, todavía no hay un lineamiento. Y, por ejemplo, que yo sepa, los viajes transatlánticos o transpacífico, no sé cómo los están llevando a cabo las líneas aéreas para poder moverse. Pero seguramente que va a cambiar toda la circunstancia en la que antes la vivíamos, ¿no? Sí, justamente por eso hablamos de esta nueva normalidad y que hoy no existe una definición específica e inamovible de esa nueva normalidad y irá cambiando conforme evolucionemos y vayamos entendiendo mejor esta enfermedad. Bien, bueno, tenemos algunas preguntas más. Lidia, ¿qué pasa si es una empresa no esencial, pero que le da servicios a empresas esenciales? ¿Se puede regresar a laborar? ¿Se puede ingresar el protocolo? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Mira, de inicio le diría no, porque estamos en semáforo rojo. No puede iniciar labores aunque le dé a una esencial, pero habrá que ver casos específicos y sobre todo dónde tiene sus sedes, qué tipo de insumos le da a esas empresas esenciales, ¿no? Habrá que analizarlo si es o no. A lo mejor se cree no esencial y es esencial. Habrá que identificar qué tipo de bienes, servicios le da a las esenciales. No vaya a ser parte de la cadena, ¿no? Pablo, me gustaría contestarle a Isaac Cruz su pregunta. Adelante, por favor. Dice, tengo entendido que el protocolo es opcional en primera instancia, solo se deberá realizar si en primera instancia el IMSS lo aprueba, un cuestionario. Isaac, los protocolos son obligatorios. Los lineamientos los establecen los mínimos. Los protocolos van a ser obligatorios para la operación, además de que por un tema de compliance, también está del otro lado el que si tú tienes protocolos vas a garantizar la operación. Con los protocolos tú vas a capacitar al personal, le vas a dar una guía de cómo debe actuar y reaccionar en caso de un contagio, cómo prevenirlo, cómo evitar la propagación. Por eso son importantes. Y el registro entre el IMSS, reitero, ahorita se dice que son las nuevas esenciales las que deben estar haciendo el registro, pero en un futuro no muy lejano, porque ya están trabajando en lineamientos, será obligatorio para esenciales y no esenciales. El protocolo, independientemente de que ahorita la plataforma solo esté para estas de construcción, autopartes y minería, son necesarios para una operación segura. Proteger a nuestro personal es primordial. Pablo. Muchas gracias, Lidia. Ahí también hay quienes nos preguntan un par de cosas ya relacionadas con la presentación. Nos dicen si vamos a compartir la presentación
y definitivamente sí, se va a compartir. La vamos a mandar a los que se inscribieron a este seminario por correo. Entonces, si se anotaron a este seminario, la recibirán por correo sin ningún problema. Y de todas maneras, si quieren más información, en pantalla están los datos de los que hemos expuesto, de Edmundo Ortiz, de SIGE, de parte de NICE Sistemas de Gestión, de Lidia, de Raúl. Si quisieran más información a través de esos medios, podemos hacérselas llegar. Nos preguntan, ¿cuánto duraría una implementación completa de estos protocolos desde el diseño hasta la operación, Lidia? Mira, Pablo, tenemos que visualizar varias cosas. Primero, ¿qué tipo de empresa eres? ¿No? Segundo, el tamaño de tu empresa, en dónde están tus sedes. O sea, por eso esta implementación pues va con pasos, con cuestionarios, se hace un levantamiento de información para hacer la prospectiva de cómo vamos a llevar la implementación. Eso sí, con un cronograma que se tiene que cumplir al 100 y puntual en los tiempos. Pero sí, dependerá del tamaño de la empresa. Y entiendo que ustedes de alguna manera están ayudando a las empresas a asesorarlas para disminuir no solo los riesgos de contagio, sino los riesgos legales. O sea, que ustedes van a ayudarlos a poder ser un termómetro del monitoreo de cuándo puedes abrir, cuándo no, cuándo meter tu protocolo y estos temas. ¿Qué nos puedes platicar? Exactamente. Primero, hacer una alerta oportuna a las empresas de, oye, en tal municipio acaban de sacar un lineamiento y dice que esta empresa deberá reducir su actividad al 50%. Si tú estás al 100, en ese momento la reduces. Ejemplo, ¿no? O se acaba de actualizar que este municipio que estaba como sin contagio y sin vecindad con contagio, hoy tiene un contagio, entonces hay que empezar a tomar las medidas e implementarlas. Por eso es importante que tengamos también estos escenarios que nos hagan transitar desde una apertura, porque estábamos ya con el semáforo en verde, a que si hay un brote o hay un contagio y en ese momento se inhibe o nos implementan medidas, podamos transitar a ellas sin poner en riesgo nuestra operación, estar preparados. Por eso también el tema de capacitar al personal, somos insistentes en esto. Y decimos, generar círculos virtuosos es hoy ideal, porque mientras yo, empresario, me dedico a mi operación, a mi actividad vital, dejo en manos de un equipo multidisciplinario todo lo demás, lo legal, la sanitización, la medicina del trabajo, la capacitación. Insisto mucho en este tema, ayudemos al capital humano a transitar a esta nueva realidad, enseñarles la resiliencia, saber que estos protocolos son vitales, no solo para no generar contagios en nuestro centro de trabajo. Recordemos que del trabajo vamos a casa y podemos hacer una migración de contagios ahí. ¿Algún comentario final, Raúl, que quisieras hacer en unos segundos nada más para terminar? Pues sí, realmente aquí cerrar con que estén muy conscientes que el riesgo lo compartimos todos, ¿no? En esta época, entonces, verificar los servicios que contraten, como les decía, con la experiencia real y si tienen documental las empresas que hacen estos servicios de sanitización, ¿no? Veo que es muchas de las inquietudes que tiene la gente en las preguntas, ¿no? Básicamente eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl. Doctor, ¿algún comentario final? Pues no, creo que me ha quedado claro todo lo que hemos podido comentar y ustedes han aclarado algunas cosas que tal vez se pude haber aclarado mejor, pero no, de mi parte no, ningún comentario. Muchísimas gracias, doctor. Lidia, ¿algún comentario final? Sí, claro. Creo que tenemos que tener la conciencia de que este tema del coronavirus lo vamos a tener por mucho tiempo y que tenemos que generar escenarios ideales para transitar entre brotes, no brotes, entre operación al 100, operación al 30%, es muy importante. Y sobre todo capacitar al personal, insisto, es vital.
enseñarles el tema de higiene. Hoy pareciera que nos van a enseñar a cómo lavarnos las manos porque descubrimos que no sabemos lavarnos las manos de manera correcta, ni usar un cubrebocas, ni cómo desecharlo, y todos estos temas. ¿No, Pablo? Bien, muchas gracias. Yo quisiera concluir nada más con dos comentarios. Uno, reiterar, vamos a estar en contacto con ustedes. Si nos dejaron sus datos, les mandaremos la presentación. Y veo que varios tienen preguntas de si se puede adaptar esto a un sector o a otro. Por ejemplo, ahí alguien preguntaba al tema de filmaciones. Definitivamente, como dije hace rato, esto se tendrá que personalizar y será una camisa a la medida de cada tipo de empresa y de cada empresa en particular. Y nosotros lo que haremos es, en la parte de evaluación, buscar a los especialistas. Estoy seguro que GB también haría lo mismo y, perdónenme, y protección integral profesional también tendrían que integrar a profesionales. Nosotros le llamamos expertos técnicos de un área competente y podremos evaluar ese tipo de circunstancias, pero estaremos en contacto con cada uno de ustedes para poderles brindar mejor y más información detallada. Sé que quedaron por ahí algunas preguntas pendientes, creo que atendimos casi todas, pero buscaremos contactarlos por correo para poder tener más información precisa con ustedes. Les agradecemos mucho el tiempo, creo que estamos terminando más o menos en tiempo. Agradecer a GB, a Protección Integral Profesional, su colaboración con nosotros. Recordar que lo que estamos buscando es apoyar a las empresas a retornar a las actividades económicas lo más pronto posible, pero también de la manera más segura, y lo decía Lidia muy bien, tanto en el entorno personal como profesional. No solamente las actividades profesionales y económicas, porque también tenemos familia y tenemos otras actividades que podrían verse comprometidas. Entonces, pues ojalá que hayamos podido compartir información útil con ustedes y estaremos a sus órdenes con los medios de contacto que aparecen en pantalla. Gracias a todos por unirse a este webinar y muy buen día. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día.